Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios. Viva y eficaz, la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso, qué importante acercarnos a la luz de su verdad, de su palabra, bajo la guía de su Espíritu Santo de verdad, para saber en este tiempo cuál es la voluntad de Dios. Pero por los hechos, por los acontecimientos, sabemos que cada vez estamos más cerca del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Digo yo, ¿será en este año? ¿Será en el próximo? ¿Será en esta semana, el mes que viene? Nadie sabe el día ni la hora. Pero sabemos que Jesucristo viene otra vez. Dice, yo y vendré y os tomaré a mí mismo para que en donde yo esté, estéis vosotros también. O sea que Él está preparando casa para sus amados. Esta es nuestra esperanza que tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Por eso estamos compartiendo quienes pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Los que son atraídos por el Espíritu Santo, por el Padre Jesús, por los que confiesan que Jesucristo es el Señor, por los que creen en su corazón que Jesús es el Señor y confiesan con su boca. Son los que pertenecen a Jesucristo, los que nacieron de nuevo, los que desean el alimento espiritual no adulterada para que por ellos crezcan para la salvación, los que siguen al Cordero, los que siguen a Jesús, los que permanecen en Jesucristo y los que no solamente oyen la palabra, sino que la obedecen. Y ahora vamos a compartir quiénes son parte de la iglesia local. Sabemos que está la iglesia universal, pero está la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? Es la iglesia que está en una ciudad. Por ejemplo, en la Biblia está la iglesia de Colosa, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, la iglesia de Filipo. Son iglesias son iglesias locales. De igual manera como aquí en la zona oeste de Buenos Aires está, por ejemplo, la iglesia que está en Morón. Hay varias iglesias locales que están en Morón. Ituzaingó, Castelar, Padua, Paso del Rey, Merlo, Moreno. Son iglesias locales. La idea es cómo uno ser parte de esa iglesia. Es importante cómo ser miembro de esa iglesia. La iglesia significa que hemos sido llamados hacia afuera. Dios nos llamó, Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, la cual hemos recibido de nuestro Padre. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Dios nos sacó de este mundo, de las tinieblas. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14, dice que hemos sido trasladados de las potestades de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. O sea que toda persona sin Dios, sin Cristo, está en la potestad de las tinieblas. Pero por la gracia y misericordia de Dios, hemos sido trasladados cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Pertenecemos por eso a la iglesia de Jesucristo. Dios nos llamó, Dios nos sacó del mundo para formar la iglesia de Cristo. Hay varias figuras que mencionan la palabra de Dios. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. La Biblia dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también vosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea que somos un cuerpo en Cristo. Somos el cuerpo de Jesucristo. Está eso también en Efesios capítulo 4, desde el 12 al 13. También habla de Cristo como la cabeza de la iglesia, como el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y en Efesios capítulo 5, del verso 21 en adelante, también habla de la comparación
de la esposa y el esposo. Está hablando como Dios, como Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella. Está hablando también del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. También en Efesios capítulo 2, del verso 19, habla que somos ciudadanos. Fíjense que somos ciudadanos del cielo. Qué maravilloso. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjense que somos ciudadanos y miembros de la familia de Dios. Somos familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Fíjense, está hablando varias figuras. Somos ciudadanos, somos familia de Dios, somos edificio que se va edificando. Como dice también 1 Pedro capítulo 2, verso 5, habla también que debemos ser, que somos como casas santos, sacerdotes, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Está hablando la figura de la iglesia como cuerpo, como familia, como edificio que va en ese desarrollo, que va creciendo. Pero ahora la pregunta sería, ¿cómo uno llega a ser miembro de la iglesia local? ¿Cuándo uno sabe que es miembro de la iglesia? Porque va varias veces. Hay algo que me dice que yo soy miembro, que pertenezco al cuerpo de Jesucristo, de la iglesia local de Cristo. ¿Cuáles son mis funciones? ¿Cuándo llego a ser miembro? Por ejemplo, para ser miembro, por supuesto, como hemos compartido, uno tiene que haber nacido de nuevo, ser convertido, tener una nueva vida en Cristo. En segundo lugar, segundo paso es el bautismo por inmersión. Por eso pienso que al nuevo creyente que acepta a Cristo uno debe enseñarle qué es el bautismo, por qué se bautiza, qué dice las Escrituras en cuanto al bautismo. Por supuesto que antiguamente uno creía y se bautizaba, y muchos lo hacen, se creen y se bautizan. Pero qué bueno sería poder saber por qué es necesario bautizarse. ¿Qué dice la Escritura en cuanto al bautismo? Tenemos que saber que el bautismo no nos salva. La fe en Jesucristo nos salva. El bautismo habla de una realidad que ya ocurrió en mi vida. Estamos testificando, declarando públicamente que hemos nacido de nuevo, que hemos sido sepultados juntamente con Cristo y que hemos resucitado juntamente con Cristo a una nueva vida. Y por eso ese simbolismo tiene que ser simbolismo, para que sea correcto, tiene que ser por inversión, que habla de muerte, sepultura y resurrección. Pero está hablando de un hecho que ya ocurrió. Pero qué bueno que uno pueda enseñar a las nuevas personas, a los nuevos creyentes, qué es el bautismo, por qué uno debe bautizarse y entender todas las implicaciones que trae. Muchos después del bautismo forman parte de la iglesia local. Por ejemplo, cuando uno está de novio, todo está lindo, pero uno tiene que saber que tiene que casarse. Y eso trae responsabilidades. Yo pienso que es importante que al nuevo creyente se le debe enseñar los beneficios que tiene de pertenecer a la iglesia local, al cuerpo de Cristo local. El privilegio que tiene de tener la cobertura, de tener la ayuda, de tener todo lo necesario para su desarrollo espiritual. Como en una familia, por ejemplo, cuando nace una criatura en el hogar, un bebé, toda la atención está puesta en el bebé. Pero tiene todo lo necesario para su crecimiento,
su cuidado, su ternura, el afecto, el amor, el ambiente, para que pueda desarrollarse integralmente. Tiene todos los cuidados. De igual manera también tiene que ser en la vida espiritual. El miembro debe saber en qué momento es parte de la familia de Dios, para que pueda recibir el cuidado que necesita para su desarrollo espiritual. Por eso que es importante, pienso que se debe ser enseñado en la palabra. Debemos crecer por eso en el conocimiento de las escrituras, de la palabra. Que muchas veces en la propia familia a veces hay roce, hay conflicto, pero que es importante que pueda haber reconciliación. Los hermanos en una familia siempre hay discusiones, pero siempre hay restauración, hay reconciliación. Entonces, yo pienso que debemos preparar al nuevo miembro, al nuevo integrante, de saber todos los beneficios que tiene, de ser parte del cuerpo de Cristo, que tendrá el apoyo de todo el cuerpo de Cristo para su desarrollo, el cuidado, el amor, el buen ambiente de amor, pero también enseñarle y advertirle que va a haber conflicto, que no debemos decir que todo es color de rosa, sino que como en toda familia siempre hay conflicto, que siempre hay roce. Dice Santiago que muchas veces ofendemos, muchas veces y de diferente manera, muchas veces ofendemos. Siempre no hay nadie que no ha ofendido. Pero qué importante es la restauración, la reconciliación. Entonces, preparar al nuevo creyente, tanto para recibir todos los necesarios para su desarrollo y servicio al Señor, como también prever, anticiparles de los conflictos que pueden suceder para estar preparados. La lucha, las tentaciones. Por ejemplo, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. La palabra nos enseña. Dice, antes bien ser benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. O sea que tenemos que perdonar, reconciliarnos. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, dice, si uno encuentra a un hermano en falta, dice, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que vosotros también seáis tentados. O sea, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que la finalidad y el cuidado que debemos tener como cuerpo, como iglesia de Cristo, es que debemos ayudarnos. La finalidad es la restauración, no la condenación, no la crítica destructiva, sino tratar de restaurar. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarle a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. O sea que uno no debe ser cómplice del pecado, sino uno debe ayudar para salir de esa situación. Uno recuerda, por ejemplo, la historia de José y sus hermanos. En Génesis capítulo 37, si ustedes pueden leer más adelante, ustedes van a ver todos esos capítulos que hablan que los hermanos tenían celo, envidia, porque José era más amado por su padre Jacob. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Lo querían matar, y por la intervención de su hermano mayor, el primogénito Rubén, impidió que lo mataran y lo tiraron en una cisterna
que no tenía agua. Pero lo vendieron como esclavo a Egipto. Fíjense los hermanos hasta qué punto puede llegar la envidia, la agresividad, los celos, a veces entre hermanos puede ser tan destructivo. Pero aún todo esto estaba bajo el plan y el propósito de Dios. Dios siempre ayuda bien a aquellos que confían y esperan en Él. Y aún en los conflictos, Dios trabaja con nosotros para que podamos ser fieles. Por eso el cristiano que integra una iglesia local debe vivir una vida santa, una vida que testifique de Jesucristo, pero que testifique de que pertenece también a un grupo, al cuerpo de Jesucristo, y que tiene que vivir como tal también. Por ejemplo, como dice Hechos capítulo 6, verso 3, que los apóstoles dijeron a los hermanos que dijeran de entre dos discípulos, hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para el servicio a las viudas. Yo pienso que no solamente es, fíjense que aún en el servicio más pequeño, pienso que el cristiano que va a integrar la iglesia tiene que vivir de esta vida, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, de buen testimonio. Es importante. Por eso, como en el hogar, también hay un orden, tiene que haber un orden, una disciplina, es lo correcto, tiene que haber, si no sería un caos, un desastre. Es importante la disciplina. La corrección a tiempo, no la condenación, sino la corrección para el bien de la familia. De esta manera debe funcionar para mí el cuerpo de Cristo, la iglesia. Yo recuerdo hace muchos años que para que una persona en aquel tiempo, si venía de otra iglesia, tenía que traer carta de recomendación, una carta donde declara de que era un hermano que sea aceptable. No cualquiera formaba parte del cuerpo de Jesucristo. No cualquiera formaba parte de la iglesia local de Cristo, de la familia espiritual. O si no, se recibía por testimonio. Yo pienso si esto se podría en práctica en este tiempo, se evitaría mucho conflicto y muchas divisiones, inclusive en las iglesias. Porque uno tendría que saber cómo salió el hermano de aquella iglesia. ¿Arregló su situación previa? ¿Cómo salió de la iglesia? Porque la persona que no ha resuelto su situación lleva los conflictos donde vaya. Por eso es que debemos pedir perdón, restauración. Eso sería lo correcto. Eso es, qué bueno saber que uno pertenece a una iglesia, pertenecer al cuerpo de Jesucristo, pertenecer a la familia de la fe, a la familia de Dios, ser parte del edificio de Dios que se va edificando día a día. El hecho de ser parte, de ser pertenencia, te da seguridad, te da respaldo para tu desarrollo espiritual. Qué bueno si yo pertenezco a Cristo y pertenezco a la iglesia de Cristo para servir a Jesucristo con todo el corazón. Por eso, qué importante que el cristiano que va a formar parte de la iglesia local saber con anticipación, saber todos los beneficios que es y todos los beneficios y todas las promesas que tenemos en Jesucristo para nosotros, pero también debe saber las responsabilidades que tiene
de ser parte de la iglesia. Tiene que vivir una vida de santidad, tiene que apoyar, tiene que orar por la iglesia, tiene que testificar, tiene que adorar, tiene que vivir en santidad, tiene que ser de buen testimonio, donde las personas quieran ir a la iglesia, no las personas quieran huir de la iglesia por el testimonio. Por eso que uno tiene que haber una disciplina, una corrección. Si uno lee las Escrituras, por ejemplo, es un ejemplo para que veamos nosotros lo que dice la palabra de Dios. Para que veamos lo que dice la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 5 todos sabemos esta historia tremenda, ¿no? Que el apóstol Pablo tiene que corregir a la iglesia de Corinto. Dice acá la palabra: es terrible que se jacten sobre dicho asunto. Se dan cuenta de que ese pecado es como un pecado de levadura que impregna toda la masa. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces será como una nueva masa, preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Como le escribí anteriormente, le dije que no se relacionen con personas que se entregan a los pecados sexuales. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a los ídolos. Uno tendría que salir de ese mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirman ser creyente y aún así se entregan al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a los ídolos, o insulta, o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Fíjense, ustedes saben todo lo que pueden leer todo el capítulo 5 para ver la corrección que hace el apóstol a la iglesia. Tiene que haber corrección, por eso tiene que haber disciplina, para el bienestar, para la integridad de la iglesia. La iglesia es santa y sin mancha. Y todos los que formamos la iglesia como cuerpo de Jesucristo debemos glorificar a Cristo y debemos vivir como cristianos que honran y que adoran al Señor y contribuir para el bienestar y el crecimiento de la iglesia de Jesucristo. Por eso que es importante. Si tú no eres parte de la iglesia de Cristo, también puedes ser parte de la iglesia. Aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador, Dios puede obrar en tu vida y puedes nacer de nuevo. Quiero guiarte en una oración si no has recibido al Señor Jesús, para que Él sea tu Señor. Ora conmigo de esta manera: Señor Jesús, gracias por todo lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Te pido que perdone mis pecados y me limpies, Señor, con tu sangre. Y te doy gracias por todo tu amor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Y Padre, yo te ruego que bendiga a tu pueblo en este tiempo. Bendice a la iglesia en este tiempo, Padre Santo. Bendice a la familia cristiana, a la familia de la fe, a la familia de Dios, al cuerpo de Jesucristo. Bendice a tu pueblo, Señor, que podamos vivir en este tiempo en santidad, que podamos vivir un tiempo que te podamos agradar cada día, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en este tiempo, que tú estés restaurando, que tú estés sanando, Señor, que haya restauración, reconciliación, unidad en tu iglesia, Padre, en este tiempo. Yo te pido unidad, que tú estés obrando, Señor, para que
podamos alegrar tu corazón y que podamos vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendice.